Ya estamos en contacto con el presbítero Máximo Jursinovich, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Ustedes saben bien que se realizó la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, la número 127, que comenzó el lunes pasado y finalizó el viernes 7 la Santa Misa con los obispos que celebraron el santuario de Nuestra Señora de Luján, ¿sí? Así que antes que nada, Máximo, que hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí con el explorador también, junto a Néstor Rodríguez. Un placer tenerte nuevamente. Hola Máximo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, gracias, un gusto estar con ustedes. Una Y, feliz mañana para todos allá. igualmente, va a ser impecable. Pues yo también no me voy a quedar, porque me quiero hacer el pibe y soy el único de los tres que no quiere usar los anteojos y no veo una Yo, miércoles. ya, Así que si no caga. está esto, la Sí. mitad de las cosas que tienen que pasar no pasan. La madre, sí, no me haga acordar. Bueno, en la mañana del día jueves, recordemos, los obispos dieron a conocer una carta enviada del Papa León XIV, por medio del cual desean expresarle el afecto filial y la cercanía del episcopado argentino hacia su persona. Punto uno, es la primera pregunta, ¿en qué consiste esto? Ya voy. Ya que en su ministerio reconocemos a aquel que nos confirma la fe y él la anima en la misión. ¿Qué es esto protocolar o de qué trata esto y para qué trata esto? Porque se entiende que si uno asume como papa, no se necesita de la conferencia decirle, papa, te queremos mucho, ¿no? Pero no sé cómo es el tema formal ahí, Máximo. Hay que ser afectivos también en la Ah, para discusión. decirle, te queremos. Claro, Ah, te Algo queremos. fraternal, Ah, fraternal. o claro. viene por un proceso de seducción, che, te queremos y venite para Y nos vamos Argentina. conociendo, nos vamos empezando a querer, ¿no? Venite a la Eh, Argentina, que fue la sede de tu antecesor, te queremos. El otro no vino, claro, a lo mejor vos lo podés hacer. Estamos lindo tirando país buenas para vibras abrir, ahí. lindo país para visitar, cosas lindas para conocer. Ah, No, no, mirá, es una vieja tradición que existe en las asambleas plenarias, que es que los obispos en algún momento expresan este gesto que por supuesto es fraterno y también tiene que ver con una adhesión. Recordemos que para los obispos la presencia del Papa es una presencia muy importante porque es quien los confirma en la fe a ellos, quien los elige a ellos también ah, para la misión y la tarea que los llevan adelante. cardenales lo eligieron y lo tienen más cercano. Los obispos ya más Claro, equidistantes. por eso, me parece que tiene que ver con un gesto fraterno, tiene que ver siempre con un saludo. Claro O que, una por invitación para supuesto, que venga. claro, eso Acá no, tenés el eso ya asadito, León. lo han dicho los obispos que está invitado. También en esto hay algo que es lógico, ¿no? Durante 13 años, cuando hacíamos estas cartas, Sí. eran dirigidas a Francisco y, por supuesto, tenían otro condimento. Todo el mundo las leía quizá con a ver dónde está el punto y coma de lo que queríamos como interpretar. Ah. Ahora, quizá hemos vuelto, en cierta manera, un poco. Che, ¿y respondía, ya que Entonces, estás, Francisco, respondía a esa carta que le sí, enviaban? siempre les ha respondido, la respondía a través de la Nunciatura o mandaba siempre un saludo. Y seguramente León también, porque es un gesto, insisto, bastante común que una conferencia episcopal reunida pueda enviarle un saludo al No te Papa. quiero Así que, mentir, Máximo. A mí me dolió que nuestro Papa no haya tenido la deferencia de regresar al país. Se habrá sentido muy dolido, muy ofendido, todo esto. Pasó por arriba por Chile y Uruguay. No te cuesta mucho bajar, ¿viste? Por más que los gobiernos sean lo que sean. La iglesia es una. Pero bueno, lamento esa decisión de Francisco como ser humano, a pesar de que vivió toda la vida acá. Me hubiera gustado que siendo papa, en lo particular, descienda un ratito como para saludarnos. Pero bueno, a lo mejor lo hace León XIV, que nada tiene que ver. Estaba en Perú y capaz que viene como un asado ahora. y los asados argentinos son buenos, Es así lo que que te no. digo. No, yo creo que como decís vos, a ver, ha quedado claramente esa sensación en muchos, los motivos por los cuales Solo el él lo viaje sabrá. nunca se pudo concretar exactamente. Pero bueno, tanto la conferencia episcopal como el Estado argentino ya le han expresado el deseo de que León pueda visitar Argentina. Lo ha dicho él, que en la medida que pueda, especialmente cuando empiece a organizar sus viajes apostólicos, recién ahora, casi 8 meses después de asumir, va a tener su primer viaje a fines de noviembre a Turquía. Eh, bueno, confiamos que va a pasar, ¿no? Y confiamos que vamos a ser visitados. Y lo que sabemos y lo que se ve además en su magisterio es que él tiene una profunda cercanía con la enseñanza de Francisco, por lo que dice, por lo que habla, así que eso también Sí, es bueno. sí, sí, estamos viendo la encíclica Dilexite, te ha amado, Exactamente, que es la muy bien continuidad de pronunciado. Dilexi Mejor que yo que Nos. estudié latín.
Mejor que yo que estoy en la fila. No, me imagino. Esto es Puedo tomar mate en cámara, no hay problema. Lo que es ser un buen padre. No, Darle la razón al bruto en este caso. lo que es ser benevolente. Sí. Padre Maxi, ¿una particularidad o no, vos me corregirás, respecto a esta asamblea donde se compartieron con algunos secretarios, colaboradores, las distintas comisiones episcopales, inclusive creo que compartieron, no sé si una cena o un almuerzo fraterno, decía la crónica? Sí, hace ya 2 años, la asamblea pasada y esta, la asamblea de mayo, los obispos el jueves invitan a la asamblea plenaria, al lugar donde se realiza, que es en Pilar, a todos los laicos y laicas que colaboran con las comisiones episcopales y los organismos de la SEA. Primero para trabajar a la tarde y después, bueno, para celebrar la misa y por supuesto, como es propio de nuestra cultura, si vamos a celebrar y vamos a estar juntos, vamos a comer también. Así Obvio. que milanesas de pollo para todos hubo esa noche. No podía ser de carne, che. Lo que pasa el ajuste llegó para todos. Que la motosierra anda por acá también, no sé si por allá, pero por acá. No sé si te contaron, sí es cierto. No, en ese sentido, digo, me parece que siempre es lindo recibir a los laicos, la gente, hombres, mujeres, jóvenes. Sí. Me parece que quizá la asamblea plenaria no es eso que la gente piensa, ¿no? Que Claro. hay un montón de gente encerrada hablando de cosas raras. Bueno, es bastante normal, la reunión fraterna, divertida. Pero te lo voy a hacer a modo de chiste, como se lo decía Néstor. Se apendejaron los obispos que lo llamaron a los que manejan el tema de claro. Sí, a ver, en esta manejan todas las influencias. A ver, estamos hablando. Luquita Rodríguez te mueve todas las plataformas de una manera exponencial. Pedro Rosenblatt, que también en la parte política y demás, viste, de su tinte de militante peronista, pero con aperturista, simpático, canchero, te maneja también un gran cuadro, ¿no es cierto?, de influencia. Rosendo Grobocopatel, que son todos los amigos de Bizarrap, y ya con esa línea termina siendo el movimiento de redes más completo de la Argentina. Esos 3, 4, tenés el 80% de los influencers prácticamente dominados, viralizados, en este sentido. ¿Cómo fue que nace esto? Porque veo tu sombra, tu mano negra en esto. Mirá, yo en primer lugar tiene que ver con algo que hace tiempo los obispos vienen... A ver, en esto me meto en un tema complejo que es el de la edad de cada uno de nosotros, pero en el cuerpo episcopal vos hoy sí tenés una generación de obispos que ya tiene más de 60, llegando a los 70, algunos un poco más grandes. Por eso, vale doble eso, ¿no? Hacer esa apertura mental y hacer un esfuerzo para entender de qué se trata, está bueno. Pero también tenés obispos que tienen 45, 46 años que quizá ya son más cercanos a la cultura digital. Eso ahora, es lo que te acompañaron más. Exactamente. Dentro de eso lo que hubo fue realmente, primero les diría, una gran aceptación del momento. ¿Qué era el momento? Un momento de escucha de lo que es la nueva cultura. No se fue tanto a hablar de comunicación o de redes sociales, sino más que nada, estas 3 personas lo que tienen hoy es una gran influencia en la agenda pública, en la que muchas veces, por distintos temas, están los obispos. Entonces, lo primero fue un momento de escucharlos, ver qué piensan, ver qué opinan, y después hubo 3 momentos de ida y vuelta entre los obispos y ellos, y yo estuve ahí. Lo que les quiero decir es que salió un momento espectacular, con mucha apertura, ellos 3 recontra ubicados en lo que era el lugar, y al mismo tiempo con una profundidad y con una apertura, y con ganas de decir a los obispos lo que ellos querían, y los obispos a ellos cualquier pregunta. Además, bueno, como bien decías vos, estaban también de tanto Pedro como Rosendo, son de arcos políticos muy distintos. Rosendo ha trabajado en el gobierno del PRO, ha trabajado junto a Marcos Peña, bueno, junto con Pedro Rosenblatt, que tiene quizá otra identificación política. Sí. Luquita viene más quizá del lado artístico, pero digo, la clave fue justamente eso, ¿no? Un momento de escucha de lo que es la nueva cultura, en la cual los obispos también tienen que evangelizar e interactuar. Es muy interesante que hagan el esfuerzo de ayornarse en ese lugar. Por eso vos estás muy canchero en eso, la tenés clara y estás generando una apertura muy importante en la nueva cultura digital. Pero en el ida y vuelta, ¿qué fue? Conocerse,
pasar los datos, lo que entiende el sector joven digital, tratar de los chicos hacer un esfuerzo también para entender qué opinan los obispos. ¿Cómo fue ese tipo de intercambio? Comimos un asado y nos tiramos de frente y espetamos lo que queremos cada uno y qué necesitamos cada uno, plantearon objetivos en común de trabajo. Mira, una cosa que fue muy importante fue justamente que ninguno de los tres le dijo a los obispos qué es lo que tenían que hacer. Viste que a veces estas reuniones se complican cuando viene y dice, no, usted tiene que hacer video. Algunos obispos decían, lo mejor fue que no nos vinieron a pedir que hagamos videíto de TikTok, digamos, ¿no? Como una cosa que quizá a veces es muy difícil. Es que no da, si le asesoran eso, no da. Exactamente. Yo creo que la clave para mí fue el hecho de que los obispos dialogaran con quienes hoy están en la agenda pública. Acá, es decir, me olvidé de decirles algo importante. Al comienzo de la exposición de los tres estuvo Jorge Liotti, editor del diario La Nación, sí, que hizo como el puente generacional entre decir, bueno, a ver, así lo dijo, muchas de estas personas que están acá se sentaban a la mañana, estiraban el diario sobre su mesa, tomaban mate junto con el café y leían un diario. Escuchaban los pajaritos y leían las noticias de claro, papel. Se terminó. Bueno, entonces el planteo justamente estaba en que los obispos pudieran comprender las nuevas dinámicas de la información, los nuevos modos del debate. Y una cosa importante que se dio en esto es que quizá es verdad que en este tipo de cobertura, en este tipo de canales, muchas veces se abre más el debate y, por ejemplo, Pedro Rosenblatt contó que él en Gelatina había tenido una apertura a empezar a traer quizá personas de otro color político y todo lo que eso había significado. De base lo que está, me parece, es la necesidad de reintegrar en nuestra sociedad el diálogo entre lo diverso, ¿no? Que creo que es un poco lo que todos coincidieron, ¿no? Que si vos te quedás estancado hoy, hablás con los que piensan como vos y ya está. Sí, yo me imagino esto es típico, una especie de confrontación de dos personas que se encuentran en una caverna y hablan distinto idioma. Seguro. Entonces decimos, che, sentémonos a ver qué carajo querés decirme vos y qué carajo quiero decir yo, como para entendernos cómo podemos entre los dos tener una buena comunicación. Y básicamente esa confrontación cultural, etaria, que todos los humanos estamos teniendo, por más que tengamos la misma... el mismo país de origen. Todo cambia y nosotros no nos ayornamos permanentemente. Y además, una cosa que te diría justamente, todo cambia en una generación en la cual muchas veces los obispos y la iglesia tenemos dificultades en diálogo, que es con los jóvenes, o con los menores de 35 que ya no ven tele abierta. Entonces, me parece que una cosa importante para la evangelización es, bueno, a ver, encontrar qué tipo de diálogo y de sensibilidad tienen los jóvenes de hoy, porque, bueno, la iglesia se está cuestionando muchas veces su modo de llegada a los jóvenes. Bueno, vamos, si querés, es lo que quería escuchar. Vamos, Máximo, y si querés entramos en esa y no terminamos más, porque ahí saco el fuste yo y empezamos. Pero eso lo dejamos para una segunda etapa. Terminamos lo formal esto. Si puedo seguir tomando mate en no, cámara, porque si lo seguimos hablando te lo atraganto ¿me entendés? Porque tengo un listadito que podemos tener ida y vuelta, que me encantaría que se abra la polémica el viernes, si querés, y no te quiero comprometer al aire. Pero para finalizar en esto, entonces, tomalo tranquilo. Creo que justamente eso, ¿no? Me parece que hay una profunda necesidad de diálogo, hay una profunda necesidad de conocer los mundos donde están los jóvenes y yo les quisiera decir esto y en serio porque para mí también fue una grata sorpresa, por más que los conocía muchos de ellos. Digo, muchas veces se piensa que estas personas o estos conductores agarran un micrófono y dicen... Pero tú dices todo el tiempo, nada que ver. Exactamente, iba a decir la tienen más clara mismo, ¿no? que ninguno. Bueno, y la verdad que cuando uno los escucha hablar, tienen formación. Absolutamente. Se citan desde Borges hasta Dostoyevsky con una facilidad que muchas veces... Para decir boludeces, están recontra leídos previamente. Porque se ríen de eso. De la lectura que tienen. Y eso fue una grata sorpresa para los obispos, encontrarse con gente con un caudal de formación intelectual y personal que muchas veces se lo subestima desde el modo de vestirse o por el modo de hablar. Lamentablemente sigue pasando esas cosas en nuestro país. Y realmente cuando vos los escuchás, a los tres, te sorprende la profundidad de su palabra, el estudio que tienen detrás. Y eso, te diría que algunos obispos que iban con algún prejuicio, bueno... Quedaron con los ojitos abiertos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y ahí también está el desafío, Maxi, respecto a los católicos, ¿no? Más allá de los nuevos lenguajes, que también nosotros estemos formados y podamos vivir la fe para poder transmitirla a través de estos nuevos lenguajes.
Sí, yo creo que tenemos una obligación los cristianos de escuchar primero, no podemos seguir hablando de una manera que nosotros creemos que es buena, pero a veces necesita ser cuestionada también. Y a mí me parece que lo hagan primero los obispos es un ejemplo para todos los cristianos, Claro, ¿no? Seguro. claro. Y yo le diría esto, permítame esto, ¿no? En un mundo también dentro de la iglesia muy polarizado, porque así como yo les cuento esto, también tengo que decirles que en las redes de la conferencia episcopal nos empezaron a decir de todo, que llaman a estos zurdos, que llaman a estos peronistas, que hacen los obispos. Digo, No, también hay una parte no, de si la tenés gente la que conserva, la conserva de los del post 80, post 75 es complicado. y Es todavía a veces, complicado, porque de por uno, mantener la conserva, un 10% reservorio de la conserva, tenés sí, las iglesias vacías. Basta ya, basta también ya. tenés un grupo de gente O que se también, ayornan bueno, todo y a sí, dar la apertura a todo porque es parte del entender al otro, y si no, quédense con ese cerramiento de cabeza que hace que justamente que cada vez tengamos menos feligreses dentro de las iglesias. Y ya ves por dónde voy, ya ves por dónde voy para el viernes, que estoy bastante enojado con eso, que no tiene que ver con las autoridades, somos todo iglesia, pero entiendo de que, bueno, hay que también empezar a pasar un poco el plumero, viejo, porque se están yendo todas las cristianas, ¿eh? Y esta es una verdad. sí, no, y uno sinceramente ve con dolor cuando ve en las redes sociales y estos cuestionamientos a una charla, es decir, fue una charla de obispos con gente que representan quizá otro mundo. Y bueno, creo que es un gran desafío, pero también yo te diría esto, a veces son minorías también, y creo que hay que ubicar las minorías en las redes sociales en su justo lugar. ¿Y qué? Y ¿No perder tiene de vista el minorías? rumbo. ¿Y que hay que desechar las minorías? ¿Hay que incorporarlas? ¿Cuál es el problema? Hay que, a ver, justamente no hay que responder con la misma moneda que es la de la agresión, que es la de muchas veces la descalificación. No, contenerla con amor, decirle, explicarle, tener paciencia y explicarle. Como los chicos, ¿viste? Cuando recién nacen, explicarle. Hasta que te cansé de explicarle. Y si entiende después, entiende, y si no, bueno, Yo creo que hoy en día no hay otra. Yo creo que explicarle. de diálogo, pero bueno, también creo que la Porque si iglesia... algunos de ellos después se sentase, como se sentaron con los obispos, con los chicos ahí, se disipan las dudas enseguida. Son todos prejuicios. Esto no estoy, digamos, le pasó a muchos obispos que decían, ¿por qué vienen ellos? Y después terminan diciendo, realmente fue un placer escucharlos, fundamentalmente un aprendizaje, escucharlos. En algunas cosas quizás coinciden, en otras no. Bueno, Pero lo bueno fue sentarnos todos en un mismo salón y decir, che, a ver qué ves vos. hablamos del de cosas mundo. que yo no sabía. ¿Qué ves No vos es del poco. mundo? ¿Qué ves vos de la gente? Y sobre todo, ¿qué le decimos? Es decir, para mí que es la pregunta clave de la iglesia. ¿Dónde está la gente hoy? Y ahí tenemos que ir. ¿Dónde está la gente hoy? Ahí está la gente. Y tenemos que ir ahí, digamos, ¿no? Es decir, Máximo, Seguro. te queda una... yo No, no. te voy convocando. Pues Néstor va políticamente correcto, ¿viste? No, no, el pero zarpado para- en esta soy yo. Yo te voy no, convocando en vos sabés que debate. la última vez que fui ahí hablé de fútbol Sí, y no cierto. me fue No, bien. no, Ahí. no, eso era esa para cerrar. Digo, hoy Maxi no querés hablar de fútbol, ¿no? Con lo que pasó el domingo. Yo soy de River y por eso hablo siempre de fútbol, porque cuando uno es del más grande, habla siempre. No, siempre hablo de fútbol. Estoy un poco tocado, de verdad. Pero bueno. Los de River vamos la cara siempre. No, Horacio no dice nada porque es habitué ahí por donde se jugó el partido el domingo, ¿viste? Por eso. No conozco ese barrio, no. No. Ah. Deberían, Es un buen porque caminito, cada es un vez buen que caminito, pasan, dice. deberían, porque cada vez No que voy porque pasan... no me gusta el turismo por esa zona de la Pero capital. mirá federal, que no. ahora No que voy. tenemos Hotel 5 Estrellas, Howard Johnson enfrente, podés mirar de arriba. No, hace tiempo Aparte, que querido padre, debería saber que no hay nada mejor en este contexto, de que ustedes deberían alentar por nosotros para que sigamos campeones nosotros, que es la única chance que tienen de tratar de rascar la Libertadores. ¿Me yo entendés? quiero jugar el Federal B antes que Boca No salga tenés campeón. salvación. ¿Te das cuenta que preferís ir al infierno? Es Voy al así. Federal B, No jamás hay de mi boca manera. va a salir un deseo bueno para No hay Boca. ma- Eso habrá pedido la recuperación de Gallardo porque cumplió 25 años la semana No pasada, sé, pero Maxi. yo cada vez que paso por adelante de River a Gallardo, viste que antes le veía ciertas protuberancias, parece que se han desinflado bastante. Y eso que le hizo No, Carlitos Trillo Ojo, el monumento. nunca tienen abajo una estatua, que después... a No, ver pero lo si cercaron todavía- y todo, le pusieron vidrio al a ver frente si para que no todavía lo ahora se grafiten. acomoda un
se acomoda un partido en octavos y hay un No. susto, ¿eh? Tenía paperas ese, dale. La segunda vuelta no existe, dale. No, simplemente lo que decía que tal vez celebró la semana pasada los 25 años de ordenación. Celebré 25 años de cura la semana pasada. Qué sí, bueno, sí. felicitaciones. Necesitamos más como vos. Máximo, Es lo que hay. no, y no es poco. Espero que lo aprendan y lo sepan valorar. Un abrazo grande y el viernes sacamos tripa y asado. Cuando ustedes Al aire. quieran, bueno, un gusto estar en contacto con ustedes. Saludo a toda la gente querida de Paraná y que, bueno, gracias por el Si llamado. ganaríamos un poquito más la Puerta del Cielo si vamos un día a visitar ahí la sede de la... La conferencia Pero, episcopal en por calle supuesto, Suipacha. siempre. Lo único que no hay en la conferencia episcopal es comida. La compramos cerca. Todo el resto lo van a recibir muy bien. Bueno, ya hay vino. Es importante, llevamos la carne. Un abrazo grande. Usted sabe que siempre la iglesia por algún lado se consigue. Gracias, ¿eh? Abrazo, Maxi, Hasta luego. abrazo. Chau, chau.